tal, mis amigos? Bienvenidos a otro video más del Telmáxilo. En esta ocasión les traigo un video de anatomía humana. Hablaremos y revisaremos la osteología de la mandíbula, es decir, qué demonios se le estudia a la mandíbula. Y al último les tengo un bonus de este tema. Sin más preámbulo, comencemos. Bien, de generalidades de la mandíbula debemos saber que es un hueso impar situado en la parte inferior de la cara. Recordar que la cabeza se divide para su estudio en cráneo y cara. Y pues bien, de toda la región de la cabeza, la mandíbula es el único hueso que es móvil y que forma parte del sistema estomatognático. ¿Estomato qué? Estomatognático, es decir, que es el responsable de funciones como la masticación, la deglución, el habla. Pues bien, vamos a desarrollar qué se le estudia a la mandíbula y empezamos con cómo se divide para su estudio la mandíbula. La mandíbula se le estudia un cuerpo que se dispone de forma horizontal y dos ramas ascendentes, una derecha y una izquierda a cada lado del cuerpo y que, como su nombre lo indica, se dirigen en forma vertical. Empecemos con el cuerpo. El cuerpo se distingue en el cuerpo pues una forma de herradura con una concavidad hacia la parte posterior que se da vuelta hacia atrás y en esta estructura, en el cuerpo mandibular, le vamos a estudiar dos caras, una externa y una interna, o bien también la podemos encontrar como una anterior y una cara posterior. Dos bordes, un borde superior, un borde inferior. En la cara anterior lleva en la línea media una cresta que aquí no se alcanza a apreciar, pero es una cresta vertical que no es más que el resultado de la unión de las dos mitades, derecha e izquierda, y que recibe el nombre de sínfisis mentoniana. Esta es la primera estructura importante a considerar, la sínfisis mentoniana. Su parte inferior es más saliente, esta región que vemos por acá, y se denomina eminencia mentoniana. A esta región del cuerpo le llamamos también el mentón, y pues encontramos hacia afuera de esta estructura unos agujeros, unos orificios, que son estos que están por aquí, a nivel de los premolares, que es el agujero mentoniano, por donde pasan y salen nervios, los vasos y nervios mentonianos. Los nervios mentonianos son terminales del nervio mandibular del trigémino, quinto par craneal, que ya hablaremos en otro video. Más posterior, siguiendo con el cuerpo, cara externa, más posterior encontramos una cresta que está aquí, una línea que va a terminar en el borde anterior de la rama ascendente mandibular. Esta es la llamada línea oblicua externa. Línea oblicua externa que da inserción a los músculos triangular de los labios, cutáneo del cuello, cuadrado de la barba por esta región. Bien, en la cara posterior o cara interna de la mandíbula presenta cerca de la línea media 4 tubérculos en esta región de aquí. Dos inferiores, dos superiores, llamados apófisis geni, de los cuales los dos superiores sirven para la inserción de los músculos genioglosos, músculos de la lengua, mientras que los dos inferiores sirven de inserción para los músculos genioioideos, músculos de la región suprayoideo, de la región anterior del cuello. Partiendo del borde anterior de la rama vertical, por aquí la vemos, rama ascendente, esta se encuentra una línea que es esta que está por aquí, se llama línea oblicua interna, ¿sí? O también llamada línea miloioidea, que se dirige hacia abajo y adelante, terminando en el borde inferior de esta cara, que sirve de inserción a los músculos miloioideo, que forma parte de los músculos suprayoideos y que contribuye este músculo a formar parte del piso de la boca. Inmediatamente por fuera de estas apófisis geni superiores y dos inferiores,
vamos a encontrar una depresión, una foseta que se llama la foseta sublingual. Esta que está aquí, fosa sublingual, que aloja a la glándula del mismo nombre, glándula sublingual, una de las 3 glándulas salivales mayores, junto con la submandibular y la parotidia. Más afuera, por debajo de dicha línea oblicua interna, esta oblicua interna, hay otra depresión, una foseta también llamada foseta submandibular. Es una depresión que está tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y es la foseta submandibular, que es el Airbnb de la glándula submandibular, porque le da alojamiento a esa glándula. Muy bien, hablando del borde inferior del cuerpo mandibular, vamos acá a acomodarnos por acá. El borde inferior mandibular es romo, es redondeado en toda su extensión. También se le denomina como borde basal. Y en ella lleva 2 depresiones, o también llamadas fosetas digástricas. En esas fosetas digástricas se inserta el músculo digástrico, que es un músculo de la región anterior del cuello. Esto ya lo veremos en las inserciones musculares. El borde superior del cuerpo mandibular, que lo vamos a ver aquí en una vista superior, también llamado porción alveolar. Este presenta una serie de cavidades o llamados alveolos dentarios, y que mientras los que en la parte anterior son simples, las cavidades son simples, en la parte posterior pues son múltiples o están compuestos por puentes óseos que se llaman apófisis interdentarias para las molares. Muy bien. Hablando de las ramas para su estudio, pues decimos que son el número 2, una derecha y una rama ascendente izquierda. Son aplanadas transversalmente, es decir, aplanadas de adentro hacia afuera, y son de forma cuadrangular. ¿Sí? Cuadrangular. Tienen por consiguiente 2 caras, una cara externa y una cara interna, 4 bordes, superior, inferior, y un borde anterior y un borde posterior. De la cara externa, ¿qué podemos decir de la rama ascendente mandibular? Es más rugosa la parte inferior que la parte superior, y esto es que en esta región de aquí se inserta el músculo macetero, uno de los músculos masticadores que vamos a estar hablando y que mencionaremos a lo largo del video. El músculo macetero se inserta aquí en esta región. En la cara interna de la mandíbula, pues bueno, en la parte media, en la parte del centro de la cara interna, destaca y resalta un agujero amplio, que es este que está por aquí, que es el agujero o el foramen dentario. Por él se introduce el nervio dentario, que es un nervio del mandibular, del nervio trigémino, quinto par craneal, y junto con ese nervio los vasos dentarios, es decir, una arteria y una vena que recorren todo el canal, todo el conducto, hasta terminar en el agujero mentoniano donde emite sus terminales. Bien, existe también una saliente triangular, que es esta que vemos por acá. Es la espina de Spix, o también llamado por algunos autores la língula, y sobre esto se inserta el ligamento esfenomaxilar o esfenomandibular. Muy bien, en la cara inferior y posterior de la cara interna, una serie de rugosidades. ¿Para qué? Pues para dar inserción a los músculos pterigoideos. En esta región de aquí se inserta el músculo pterigoideo interno. Decíamos que la rama mandibular presenta en su anatomía y para su estudio 4 bordes. De ellos el borde anterior delimita, en la vista anterior delimita tanto la línea oblicua externa como la línea oblicua
interna. Para los estudiantes de odontología, aquí es donde nosotros anestesiamos el nervio bucal y por la parte interna, en la línea oblicuo-interna, corre cerca el nervio lingual. El borde posterior es liso y obtuso y llamado borde parotidio. ¿Por qué? Porque aquí se aloja la glándula parótida, está en relación con la glándula parótida. El borde superior de la rama ascendente mandibular posee una amplia escotadura llamada escotadura sigmoidea, situada entre dos grandes estructuras salientes e importantes de la mandíbula. Adelante, la apófisis coronoides, que es de forma triangular, base inferior, vértice superior, y que da inserción a un músculo, a un tendón de un músculo, que es el músculo temporal. En la parte posterior de la escotadura sigmoidea antes mencionada, se encuentra una estructura de forma elipsoidal, convexa en toda su extensión, que es el cóndilo mandibular y se articula superiormente con la cavidad glenoidea del temporal, del hueso temporal del cráneo, formando la articulación temporomandibular. El cóndilo mandibular se une al resto de la rama ascendente por una estructura estrecha que vemos en esta parte de aquí, que es el cuello del cóndilo, en cuya cara interna se inserta el músculo pterigoideo externo, el cuarto y último músculo de los masticadores. El borde posterior se continúa insensiblemente con el borde inferior, formando el ángulo mandibular. Esto que vemos por acá, borde posterior de la rama con el borde inferior, se continúan formando el ángulo de la mandíbula, o también llamado gonion. Bueno, mis amigos, les traigo en la recta final de este video un bonus, y es las inserciones musculares en la mandíbula. Empezamos en la región del cuerpo mandibular. Se inserta el músculo mentoniano, es un músculo de la región peribucal, son músculos de la expresión facial. Más lateral e inferior al agujero mentoniano y cerca del borde basal, vamos a tener dos inserciones de músculos que son depresores de la comisura del labio y también del mismo labio inferior, que es el depresor del labio inferior o cuadrado de los labios, y el otro es el triangular de los labios. Estos dos músculos lo que hacen es deprimir o llevar hacia abajo la comisura de los labios en expresión de tristeza. Son músculos que están en la región del cuerpo mandibular. Más hacia atrás, en la línea oblicua externa, vamos a encontrar la inserción del músculo bucinador, este que vemos por acá. El músculo bucinador, también llamado músculo del trompetista, es uno de los músculos de la región de la cara, específicamente los peribucales que se dirigen hacia la parte posterior. La función de este músculo es, acuérdense, en aquella función de soplar, o en aquella función, también llamado el músculo del trompetista, por lo mismo que es cuando hacemos presión y fuerza al querer expulsar el aire de la boca. Muy bien, más hacia atrás de este músculo y ya en la parte externa de la rama ascendente mandibular, vamos a encontrar dos inserciones, aunque es del mismo músculo. El profundo, que está acá, es la inserción profunda del músculo macetero, y este que vemos por aquí es la inserción del macetero, pero de el haz superficial. Recordemos que este músculo es considerado por muchos anatomistas el músculo más potente de todo el cuerpo humano, no el más grande, no el más voluminoso, pero sí el más potente, y es el músculo de los carroñeros, de aquellos animales que al morder no sueltan, como las hienas, por ejemplo, es gracias a la potencia de este músculo esquelético. Muy bien, siguiendo en la parte externa,
vamos a encontrar en la apófisis, esta apófisis triangular que se encuentra en el borde superior de la rama ascendente mandibular, que es la apófisis coronoides, en el vértice, borde anterior, vértice y borde posterior del mismo, de la misma apófisis coronoides, va a tomar inserción un tendón, un fuerte tendón, que es el tendón del temporal, otro de los músculos masticadores. En el borde inferior, ángulo, borde posterior, ángulo y borde inferior de la mandíbula, uno de los músculos que se considera y se puede estudiar tanto en el cuello como en la cara, que es el músculo platismo cutáneo del cuello, es este que vemos por acá, que funciona al contraerse en el rictus de dolor. El rictus de dolor lleva la piel hacia la parte de atrás. Muy bien, en la cara interna de la mandíbula vamos a observar en el cuerpo mandibular la inserción en los tubérculos o las apófisis genisuperiores, que son las inserciones de los músculos genioglosos, genioglosio derecho, genioglosio izquierdo, músculos que pertenecen a la región de la lengua. Inferior a ellos, en las apófisis genis inferiores, vamos a encontrar dos inserciones a los músculos suprayoideos y que este corresponde a los genioioideos, que van de las apófisis geni a el ioides. Lateral a esto, en las fositas digástricas, vamos a encontrar estas inserciones para el músculo digástrico en su vientre anterior. Recordar que el digástrico, de ahí su nombre, son dos vientres divididos por un tendón intermedio y pues bueno, ahí van a tomar inserción. En esta parte de aquí, que es la línea miloioidea, vamos a encontrar la inserción del músculo miloioideo, que si vemos ya cuando se une el lado izquierdo con el lado derecho, forma el piso de la boca. Músculos suprayoideos. Más posterior vamos a encontrar en el ángulo de la mandíbula, cara interna, pterigoideo medial, músculo de la masticación, y aprovechando esta imagen, aquí lo vamos a ver, el pterigoideo lateral o pterigoideo externo, también músculos de la masticación que ayudan a esos movimientos de diducción o de lateralidad de la mandíbula. Y bueno, creo que por ahí ya son todos, mis amigos. Ahí tenemos la anatomía y la correlación entre la osteología y la miología, en este caso de la mandíbula. Amigos, como ven, comprender la osteología de la mandíbula es esencial para todos los profesionales de la salud, incluidos los odontólogos, los médicos, los nutriólogos, entre otros, debido al gran abanico de funciones que desempeña. El conocimiento proporciona una base sólida para el diagnóstico y el tratamiento de las afecciones relacionadas con este importante hueso. Lo vieron y se los dijo el tal Máximo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.